Hola amigos y amigas de Manzana Mágica y bienvenidos a otro episodio express, ya sabéis, un episodio en el que vamos a ahondar un poquito en esos conceptos que se quedaron un poco colgados en anteriores episodios o que yo he pasado un poco por encima o que yo ni siquiera he tocado y no os habéis enterado de cómo se hace. Mi nombre, como siempre, es Mario y voy a ser vuestro guía a lo largo y ancho de todos estos episodios, ya sean normales o ya sean express, condensados y súper rápidos. En el episodio de hoy vamos a aprender cómo se crea un método, cómo se declara este método en el Xcode, cómo se usan los métodos con iOS o iOS SDK o el Objective-C. ¿Cómo me cuesta decir esta palabra? Dios mío, ¿cómo me cuesta? Bien, para crear nuestros propios métodos, no los métodos que ya vienen predefinidos para los objetos, tenemos que hacer dos cosas. Una primera cosa es definir la cabecera en nuestro .h. Como veis, yo ahora estoy en mi viewcontroller.h de un objeto, de un proyecto de ejemplo que me he creado, y aquí voy a empezar a definir las cabeceras de los métodos que vamos a crear. ¿Y qué métodos vamos a crear? Pues los diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, uno que reciba como parámetro algo, otro que no devuelva nada, otro que sí devuelva, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas las posibilidades. Vamos a irlas viendo poco a poco. Lo primero, un método muy sencillo, un método que no devuelva nada y que no reciba nada por parámetro. En este caso, tenemos que empezar, como siempre para todos los métodos, con un menos o con un guión o como queráis llamarlo. Entre paréntesis va a ir lo que devuelve este método. Como hemos dicho que no devuelve nada, utilizaremos la palabra reservada void. Quiere decir que no devuelve nada este método. Ahora tenemos que ponerle el nombrecito al método. ¿Qué nombre le ponemos? Pues método 1. Método 1, que es un nombre muy socorrido. Y como no necesitamos meterle nada como parámetro, punto y coma. Pues ya está. Ahí tenemos un método declarado su cabecera. Perfectamente. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos copiamos esta cabecera con comando C o como queráis y nos la llevamos a nuestro view controller. Y en este caso aquí abajo pegamos la cabecera y nada más que para rellenar lo que haría este método le metemos entre llaves y ya tenemos el método 1. Y aquí entonces pondríamos el código para el método 1. Muy sencillo, ¿no? Un método que simplemente, pues yo que sé, para lo que queráis, no recibe nada como parámetros y tampoco devuelve nada. Muy sencillo, extremadamente sencillo. Vamos a un método un poco más complicado, que nos devuelva un entero, por ejemplo. Pues también muy fácil. El guión, entre paréntesis, lo que nos queremos que nos devuelva, en este caso un entero, y método 2. Punto y coma. Bien. Pues igual que antes, pero ahora nos devuelve un entero, como podéis ver ahí entre paréntesis. Igual que antes, copiamos la cabecera, nos la traemos aquí a nuestro viewcontroller, .m, la pegamos, abrimos llaves y cerramos llaves y aquí meteríamos el código para método 2. ¿Qué pasa? Que nos está avisando aquí de algo. Evidentemente le hemos dicho que nos devuelva un entero y no le estamos haciendo que nos devuelva el entero. Muy fácil, con la palabra reservada return le decimos lo que este método nos va a devolver. En este caso, como estamos haciendo un ejemplo, vamos a hacer que nos devuelva una constante. La constante 4. Pumba, se acabó. Ya no hay problema. Este es un método que si lo llamamos es un método genial porque nos devuelve siempre 4. Es un método que ni los grandes metodistas o analizadores de código o los que sean han podido llevar a cabo. Bien, Mario, venga, fuera. Otro método de ejemplo. Volvemos a nuestro .h. Vamos a seguir declarando cabeceras. Ahora que nos devuelva un objeto, no un tipo entero booleano, no, un objeto. En este caso un NSString. Y hay que decírselo con el asterisco, perdón. Se va a llamar método 3. Vámonos, método 3 ya tiene declarada su cabecera. Lo copiamos, comando C, la tontería de la tarde. Y lo pegamos, abrimos llaves, cerramos llaves y lo mismo, meteríamos el código para aquí el código y nos devuelve un NSString, ¿vale? Entonces, pues vamos a crearlo de una forma como ya explicamos en el método express1. Venga, NSString, devolver, qué bonito método, devolver, echar la pota.
y lo creamos vacío. NSString, alloc, recordar, init. Bien. Y ahora, muy sencillo, con hacerle un return, devolver, pues ya estaría el método. Nos devuelve un string completamente vacío. El método 3 mucho mejor que el método 2. Espectacular. Vamos a crear otro método. Vamos allá. Un método que no devuelva nada, que es void. Se llama método 4. Vamos a ir tirando de imaginación. Y que se le meta como parámetro, pues ponte tú, yo que sé, un string. ¿Os apetece un string? Pues nos apetece un string. ¿Cómo se marca eso? Dos puntos. El tipo de objeto que se mete como parámetro, que en este caso es NSString, con su asterisco correspondiente, y el nombre. Y en este caso le vamos a poner, pues, prop1. Prop1. Comilla. ¿Vale? Ahí ya tenemos un método inicializado, o sea, lo que es la cabecera, que se llama método 4, al cual hay que meterle como parámetro un NSString y que no nos devuelve absolutamente nada. Copiamos la cabecera y pegamos. Pegamos. Comando V. ¿Vale? Y ahí lo tenemos declarado. Como no devuelve absolutamente nada, no hace falta que pongamos el return. Código. En este caso, para llamar a este método, ¿qué deberíamos hacer? Pues vamos a llamarlo sobre la misma clase. Para ello usamos self y llamamos al método este self, para los que se hayan movido por Java y tal, es como el this en Java. Self para llamar a objetos de la misma clase o algo sobre la misma clase, alguna propiedad de la misma clase, etcétera, etcétera. Y elegimos el método 4 que, como veis, nos pone que estaba señalando la pantalla, pero no me veis, que no devuelve nada y que como parámetro se le debe meter un NSString. Pues ya está. Le metemos un NSString, que en este caso va a ser hola. Mis NSStrings son magníficos. Cerramos y ahí tenéis la llamada al método 4 que hemos creado. Otro método, vamos allá, que estamos lanzados. Un método que devuelva un objeto. ¿De qué tipo? NSNumber, por ejemplo. Se llame método 5. Método 5. Y que se le tenga que meter un entero. Entero 1. Madre mía. Pues ya está creada la cabecera. Copiamos. Esto se podría haber ido hasta el final, pero... Y pegamos nuestro nuevo método. Creamos métodos aquí como churros, señores. Abrimos llaves, cerramos llaves y evidentemente hay que crearse el NSNumber. Vamos a poner número. Que va a ser igual, pues vamos a ver qué métodos de creación tenemos con el NSNumber. Vamos a usar el no. El number aquí, number with int, ¿vale? Un método de inicialización que nos permite crear un objeto de la clase NSNumber con un entero y le vamos a meter el entero que le hemos metido como parámetro. Pues una manera muy sencilla de, a partir de un entero, crear un objeto NSNumber, que es una tontería porque ya te viene dado, pero bueno, para poner un ejemplo nos vale return número. Bien. Método 5 ya tenemos. Vamos a por el método 6, que me estaréis diciendo, y si quiero meter varias cosas como parámetro, aquí no me queda muy claro cómo hacerlo. Bien, vamos a ello. El último método que vamos a explicar, que no devuelva nada, para no liarnos, que se llame método 6. Varias cosas como parámetro. Por ejemplo, vamos a llamarlo método... crear rectángulo. Crear rectángulo. Para verlo un poco más claro. Y al crear rectángulo le vamos a decir que el primer parámetro sea el lado, un entero lado, ¿vale? Lado. Y el segundo parámetro lo tenemos que poner así, crear rectángulo. Y ahora hay que ponerlo con algo más o menos que explique de qué va el segundo parámetro. Entonces con altura, 2 puntos, otro entero. Esto es un poco lioso, así que prestadle un poco de atención. Altura y si no darle más vueltas. Ahí lo tenéis. Nos hemos creado un objeto, un método, perdón, que no devuelve nada, que nos crea un rectángulo con la propiedad lado, que es un entero, y
Esto es parte de la declaración del método, no es ninguna variable ni ninguna propiedad. Las dos propiedades son altura y lado, ¿vale? Bueno, no tiene mucho sentido, pero para hacer el ejemplo nos vale. Ahora, nos vamos aquí, copiamos y en nuestro punto M del View Controller, vamos a poner aquí abajo, a ver si se ve, que se nos va la pantalla. Pegamos, abrimos llave, cerramos llave, ¿vale? Y aquí meteríamos el código. Y para hacer la llamada a crear rectángulo, nos vamos aquí arriba, igual sobre self, llamamos a crear rectángulo, ¿veis? Y nos sale crear rectángulo con un entero, que sería el lado, en este caso vamos a poner 3, y con una altura, que en este caso vamos a poner 5. Cerramos corchetes y cerramos punto y coma. Bien, yo creo que está muy fácil esto de crear métodos y luego llamarlos. El más difícil es sin duda de meterle varios parámetros de entrada, pero si cuando le coges el tranquillo es extremadamente sencillo. Bueno, hasta aquí nuestro express de hoy para creación de métodos y llamamiento a estos propios métodos. Os recuerdo que nos podéis visitar en nuestro foro en manzanamagica.com/foro. También podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast en el iTunes. También podéis contactar con nosotros a través de iTunes, Facebook, nuestra página web o si no a través de mi Twitter personal. ¿He dicho a través de iTunes? No, a través de Twitter y Facebook y a través de mi Twitter personal que es @m_girón. Muchas gracias por habernos visto, espero que os haya gustado y nada, a seguir peleando. Venga, nos vemos programando. Chao.